Buenas tardes. Siguiendo con el programa del Congreso Latinoamericano de Genética, tengo el alto honor de hacer la presentación en representación de la Sociedad Argentina de Genética de su conferencia plenaria en honor al ingeniero Ewald Alfredo Fabret. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentar a María Rosa Lanari, que es ingeniera agrónoma de la Facultad de Agronomía de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Es doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Comahue, y sus especialidades están en los recursos genéticos, genética y mejoramiento en rumiantes menores, genética de poblaciones. Es coordinadora del Programa de Recursos Genéticos y Mejoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, desde 2018, y de la Red de Recursos Genéticos entre el 2014 y el 2018. Es investigadora de la Estación Experimental INTA Bariloche desde 1993 y es docente de grado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue y del posgrado de la Maestría en Producción de Rumiantes Menores de la Universidad Nacional del Comahue, INTA, y de la Universidad de Rosario. Es miembro de Live Network, Red Internacional por el Empoderamiento de los Pueblos Pastores, y de la CONVIAN, Red Iberoamericana para la Conservación de la Biodiversidad de Animales Domésticos. Y el tema de su conferencia plenaria es genética y mejoramiento como claves para responder a los desafíos sociales y ambientales. Muchas gracias, María Rosa, y adelante. Muchas gracias, Juan. La verdad que es un placer estar acá. Esta convocatoria de la querida Sociedad Argentina de Genética, y especialmente para dar esta conferencia, tuve el placer de conocer al doctor Fabret. Muchas gracias por la invitación, también a la LAC. Y como le decía a una amiga que fue la que me invitó acá a participar, ya me había dicho toda la película de ir a Valdivia, ya que yo vivo en Bariloche y nos queda cerquita. Y bueno, ahí estamos virtuales, con la mala suerte de no poder encontrarnos y con la fortuna de poder estar conectados con gente de todo el mundo. La conferencia, la charla, es una reflexión que tiene que ver con esto que nos está sucediendo. Cuando nosotros pensamos al mundo como una casa común y vemos lo que nos ha ocurrido desde el año pasado y donde una pandemia para los mortales comunes inesperadas nos ha restringido, ha causado mucha desgracia, ha paralizado la economía, ha paralizado el turismo, los movimientos, hemos perdido amigos, familia, etc. Las Naciones Unidas decía en abril del año pasado que este brote representaba un riesgo enorme para la salud pública, para la economía y también para la diversidad biológica. Y acá ponen en el centro a la diversidad biológica. Pero también dice que la biodiversidad puede ser parte de la solución. Vamos a ver a lo largo de la charla, primero en una especie de diagnóstico y luego de ver acciones a realizar para superar todos estos problemas, propuestas, que el tema de la biodiversidad es central en el mantenimiento de la capacidad de respuesta de todos los organismos, ya sea individuos o sociedades.
Otro de los puntos que me gustaría poner en claro, que para la sorpresa, que cuando uno piensa en todo lo que ha ocurrido y lo que nos sigue ocurriendo, es un tanto sorpresivo saber y reconocer que esto ya se sabía, que ya en septiembre del año pasado, del 19, es decir, antes que ocurriera todo esto, ya había informes mundiales que anticipaban que iba a haber una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que era muy contagioso. Esto fue en septiembre del 2019. Hasta decía, y en el texto no se los voy a hacer leer, ya anticipaba que era un patógeno respiratorio que se transmitía por gotículas procedentes de la respiración. No solamente estaba escrito esto, sino que este informe, que lo hace la OMS, que prepara al mundo para emergencias sanitarias, también daba instrucciones a los países para anticiparse a esta situación. Lo que vemos también es que también con mucha anticipación, ya vemos este trabajo es del 2010, es decir, hace 11 años, donde se anticipaba la ocurrencia de enfermedades emergentes y de enfermedades que tienen vectores en todo el mundo, causadas por la pérdida de biodiversidad, donde hay un desequilibrio, una desestabilización de los equilibrios naturales, donde hay una pérdida de diversidad, esa pérdida de diversidad y de diversidad genética intraespecífica reduce la capacidad de los organismos y de las sociedades y de la naturaleza en general para defenderse. Y las causas que hacen que se pierda la diversidad son recurrentes: la intensificación de la agricultura, los cambios de uso del suelo, la industria en general. Ahora, vemos posteriormente, en un trabajo ya de más adelante, del 2015, hago especial atención a las fechas porque incluso uno se sorprende cuando se observa que estaba todo muy anticipado, incluso las soluciones están anticipadas, pero eran como gritos en el desierto, ¿no? Acá en este trabajo del 2015 los autores también dicen, ojo, los cambios de uso del suelo, los cambios en la industria agropecuaria, hasta la intensificación, son factores que afectan la aparición de brotes zoonóticos. Y cuando vemos también, yo no vengo de la sanidad, ni soy veterinaria, así que para mí las enfermedades ocurrían, pero no sabía cuántas habían ocurrido. En los últimos 50 años, toda esta cantidad de enfermedades han aparecido en el mundo, han emergido o reemergido, y yo creo que esto es un listado que no es exhaustivo, porque de hecho, por ejemplo, marcan, uno busca lo que sabe, ¿no? Lo que conoce, el síndrome del hantavirus, que lo ubican más o menos por Bolivia, y resulta que nosotros en nuestra zona tenemos, en toda Argentina hay, es decir, todos estos, este detalle nos indica además que ha habido en los últimos tiempos muchos brotes zoonóticos que tienen que ver con la actividad humana, que tienen que ver con los desequilibrios ambientales. En otro trabajo, ya del 2019, pero previo a la pandemia, se apunta a que el 50% de las enfermedades zoonóticas desde 1940 están relacionadas con la agricultura.
Los cambios de uso del suelo, que después vamos a ver algunos ejemplos, produce pérdida de biodiversidad. Y al provocarse la pérdida de biodiversidad, se producen brotes de enfermedades infecciosas. Estos autores hacen esta relación entre pobreza, degradación y pobreza especialmente rural, degradación ambiental, pérdida de diversidad, agotamiento de los suelos y la aparición de enfermedades. Es como un combo que se va retroalimentando y haciéndose cada vez más grave. En otro trabajo, y acá sí especialmente apuntando a lo que es cambio de uso del suelo, estos autores nos muestran cómo aumentan las enfermedades, tanto sea enfermedades zoonóticas como enfermedades transmitidas por vectores, cuando disminuye la cobertura forestal, al tiempo que aumenta la expansión de cultivos de palma aceitera en varios lugares del mundo. Es decir, hay una relación que nos muestra que a mayor deforestación, y este es un ejemplo claro, habrá más enfermedades, hay una pérdida de biodiversidad, y donde hay más homogeneidad, un cultivo homogéneo, posiblemente hasta un mismo clon, también se producen más enfermedades. Es decir, se reduce la capacidad de respuesta de los organismos. En otro trabajo también vemos, y este es un trabajo más reciente, que desde la revolución industrial a la fecha se ha producido una pérdida de diversidad intraespecífica importante. La pérdida de diversidad genética está demostrada. Está demostrada y además, en este pequeño gráfico nos muestra que la diversidad intraespecífica genética alimenta a las poblaciones tanto en la abundancia como en la diversidad. Es muy positiva, es la que mantiene a las poblaciones sanas y fuertes, resilientes, resistentes, mientras que cuando se produce una disminución de estos dos variables, de la variación genética y de las poblaciones, hay un efecto negativo y una aparición de patógenos o de especies invasoras incluso. Estos autores hacen hincapié en que tenemos que poner el foco en la diversidad intraespecífica. Es decir, que no basta decir que vamos a cuidar, supongamos, la trucha, que es un pez de un lago, sino que tenemos que cuidar muchos tipos distintos de trucha, para que poder conservar a la especie sana y fuerte. Pero no solamente se ha producido en los últimos tiempos y desde, digamos, todo el siglo XX, una disminución de la diversidad genética, una disminución de la biodiversidad, sino también una disminución de superficies dedicadas a diferentes ecosistemas. FAO en 2019 hace un repaso, por ejemplo, en todo el mundo, el 70% de los humedales continentales y el 60% de los costeros se han reducido desde 1900. Los manglares también, los arrecifes de coral, es decir, son ecosistemas naturales, también los bosques, que tienen una disminución constante. Y a pesar de que ahora esa velocidad se ha disminuido un poquito, seguimos con un 50% de reducción de la superficie de bosques. Como vimos en el slide anterior, una disminución en la cobertura trae una mayor aparición de enfermedades.
FAO también ha hecho trabajos y es la responsable de hacer un seguimiento a nivel mundial de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, es decir, plantas cultivadas, animales domésticos, también microorganismos y también bosques. La observación general que hace la Comisión de Recursos Genéticos de FAO es que para todos los organismos, todas las especies, se da una gran concentración cada vez mayor de especies, variedades, razas que se usan. Es decir, se han venido perdiendo el uso de variedades locales, de razas locales, esto acompañado también por la tendencia a la urbanización en todo el mundo. Por ejemplo, en Argentina, en mi país, el 92% de la población actualmente vive en ciudades. Esto indica que generación tras generación se ha perdido el conocimiento del uso y de, por ejemplo, de comer una determinada variedad de maíz que se utilizaba para hacer una comida especial y tradicional. Eso se ha perdido y se va perdiendo. Y el riesgo es de extinción, de erosión y de dilución genética. Es decir, y bueno, podríamos preguntarnos ¿qué problema hay en haberlos perdido? Bueno, se pierden. Y se pierden eso que es la diversidad natural, que no nos va a permitir el día de mañana defendernos. Esa es la importancia de la riqueza genética, de la riqueza en recursos genéticos. Si nosotros vamos por grupos, por ejemplo, en animales, el 95% de las aves que se consumen son solamente 8 especies de las 40 que se podrían utilizar en aves. La mayor parte o una cuarta parte de las razas están en peligro de extinción. Y existe una gran proporción, muy grande, de razas que no se conoce su estado de riesgo. Si vamos a los datos que podemos obtener de las bases de los sistemas de información de FAO, en nuestra región, en la región de América Latina y el Caribe, solo el 31% de los países han reportado a los sistemas internacionales, es decir, han reportado información sobre sus recursos zoogenéticos. Y además, un dato impresionante, que el 85% de las razas están en un estado desconocido. Si no sabemos cuáles son sus tendencias poblacionales, no sabemos si tienen tamaños efectivos ya tan disminuidos que no se van a poder recuperar, o si están directamente al borde de la extinción y la erosión. En el caso de los forestales, un dato que siempre nos hacen notar los forestales es que el 80% de la biodiversidad terrestre están albergadas en los bosques. Es decir, cuando se arrasa un bosque, cuando se deforesta, estamos arrasando también insectos, aves, distintas especies vegetales. 80% de la biodiversidad. Hay unas 60.000 especies arbóreas, de las cuales solamente 2.400 se atienden, se gestionan, digamos, a nivel internacional. En el caso de América Latina, nuevamente, yendo a las bases de FAO, se reconocen unas 2.100 y algo de especies forestales, y el 41% están declaradas en riesgo. Esto es casi la mitad de los recursos genéticos forestales de nuestra región están en riesgo.
En el caso de los fitogenéticos, es decir, los cultivos, un dato que es muy impresionante, que tiene que ver con esto de la concentración. Cuando nosotros concentramos el uso, estamos dejando y menospreciando el uso de otras especies, de otras variedades, y las perdemos. Fíjense, solamente de 9 especies vegetales representan el 66% de toda la producción de cultivos. La pérdida de cada una de estas especies que no se consumen se pueden conservar ex situ, pero la mejor forma de conservación es la conservación a través del uso. Es decir, si por ejemplo hay una especie, una fruta o una especie comestible que antes se usaba en un determinado paraje en el medio de la Patagonia, hoy día muchas de esas especies ya son desconocidas. Han sido, por ejemplo, relevadas más de 100 especies comestibles que usaban los antiguos, los pobladores indígenas en la Patagonia y que hoy ya no se consumen. Cuando vemos la evolución de la conservación de los recursos fitogenéticos en Latinoamérica, observamos que hay una mejora, hay un incremento en la conservación, tomando como indicador el número de entradas en los bancos de germoplasma. No obstante, a pesar de la mejora, se hace notar que es insuficiente. Entonces, vemos que el estado de la diversidad genética es producto de la acción del ser humano. Existe una relación directa entre la pérdida de biodiversidad y la de diversidad genética y la emergencia de enfermedades zoonóticas. No hay duda. Ya lo decían antes y ahora lo hemos comprobado. Los factores que provocan la pérdida de biodiversidad y diversidad genética son los mismos que actúan favoreciendo la emergencia de zoonosis. Y existe, y acá juntamos los dos grandes hechos de desequilibrio ambiental en el que estamos metidos, entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad también hace vulnerable a todos los sistemas, organismos, sociedades, sistemas, a los efectos del cambio climático. Pero bueno, eso es un diagnóstico bastante negativo. Entendemos que mejorar el estado de la biodiversidad, mejorar y haciendo sustentable nuestra forma de interactuar con la naturaleza, nos puede defender. Es decir, la diversidad nos da un elemento muy positivo para defendernos. Y hemos llegado a un punto, posiblemente, en el que sí hay consensos sobre el origen, consenso sobre que es necesario cambiar el rumbo, repensar nuestros sistemas de vida, cómo vivimos, y acordar, y me faltó algo acá, poner hacer, realizar. Y vamos a ver, ¿y por qué digo esto? Porque los países del mundo, a nivel internacional, 190 países, 150 países, los países que están en las Naciones Unidas, en FAO, etc., se ponen de acuerdo, llegan a acuerdos, pero es poco lo que se realiza. Entonces observamos que la preocupación sobre las alteraciones de equilibrios ambientales, sobre la pérdida de biodiversidad, dicho en estas palabras, y sobre la erosión genética, tiene muchas décadas.
La Convención de Diversidad Biológica, ya en el año 92, empieza diciendo en el preámbulo que hay preocupación sobre la pérdida de la biodiversidad. El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos es del año 2004, prácticamente 20 años ya. El Protocolo de Nagoya, que es también del ámbito, del contexto de la CDB, específico para la gestión de los recursos genéticos, es de hace 11 años. Y las metas ODS, que es otro acuerdo internacional, ahora lo vamos a ver en detalle, es más cercano, pero siempre vemos que hay una buena voluntad, una buena declamación, pero nos faltan acciones. También vemos que hay enfoques que hoy día empiezan a tomar o más relieve, no algún relieve, sino decir, pero esto lo dijo alguien antes. Sí, por ejemplo, el enfoque de una salud, que lo hemos escuchado bastante en los últimos tiempos, que es un enfoque holístico, en el que se integra la salud humana, la salud de los animales y la salud ambiental. Si ponemos como fecha cuando se publican los 12 principios de Manhattan, es casi también 20 años. Los sistemas sustentables que propone la agroecología tienen ya también más de 20 años. Y el manejo integrado de los recursos genéticos, esto es más reciente, pero también todo apunta, y esto es uno de los cambios necesarios en nuestra forma de acción, que son los enfoques multidimensionales de sistemas complejos y tratando de que sean integradores. Es uno de los cambios que debemos hacer y que incluso lo tendríamos que hacer desde la academia, desde las investigaciones, integrando no solamente disciplinas afines, sino también integrando disciplinas que no tengan aparentemente nada que ver con nosotros. Cuando el mundo se pone a pensar, por ejemplo, llega a un acuerdo como son las metas ODS, que son las metas de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Algunos ya vienen hasta en los celulares, esto de los objetivos para transformar nuestro mundo. Y también tienen un enfoque de sistemas, un enfoque que trata de ser holístico. Va desde la pobreza a la paz y pone en el último ya una integración, alianzas para lograr los objetivos. De estos 17 objetivos, hay 3 objetivos que tienen que ver con la biodiversidad y la diversidad genética. Estos 3 objetivos son hambre cero, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Y es muy particular ver que el objetivo de hambre cero, el objetivo 2, que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, tiene entre sus metas, la 2.4 y la 2.5, una que tiene que ver específicamente con la sostenibilidad de los sistemas para darles mayor resiliencia, es decir, que sean sostenibles, que se puedan defender, que sean fuertes, que sean capaces de absorber una amenaza y volver a funcionar. En la meta 2.5 de estos objetivos se hace especial hincapié en la diversidad genética. Y dice que para que no haya hambre, tiene que haber diversidad genética, en semillas, en plantas, en animales, tanto de granja y en general, en especies silvestres,
Y eso es muy importante porque estamos viendo que para asegurar la seguridad alimentaria, justamente estamos pensando en la diversidad de lo que comemos. La diversidad significa no solamente comer cosas diversas, sino que eso, por ejemplo, tengamos cultivos de muchas variedades diferentes. Va más allá todo esto, cada una de estas metas tiene indicadores. Hay 2 indicadores que son específicos para los recursos genéticos. Uno que habla de la conservación en especial, la cantidad de entradas en bancos, pero otro que habla de la proporción de razas locales en cada uno de los países. Y acá vemos que las razas locales están disminuidas, como veíamos, y que también ponen foco en esto para garantizar la vida y la sostenibilidad de los sistemas. Los otros 2 metas, tanto la 14 como la 15, hablan de resistencia y la resiliencia de los sistemas, de la diversidad, en el caso de los mares y ríos, todo lo que tenga que ver con la diversidad para fortalecer la resiliencia. En el caso de los sistemas terrestres, habla de las montañas, habla de los bosques, pero también habla, en la meta 15.6, en promover la participación justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos. Estos principios que están en los tratados internacionales también están en estas metas. ¿Y eso qué significa? Que de alguna manera todas estas acuerdos internacionales no solamente apuntan a la cuestión biológica, sino que fundamentalmente apuntan al bienestar general de los seres humanos, a reducir la pobreza, a garantizar que las futuras generaciones puedan tener un ambiente sano. Básicamente, ¿cómo hacemos? Y vamos a ver cómo podemos operar ante tanto desequilibrio. Y sabemos que hay desequilibrios. Desde nuestra disciplina, como genetistas, como mejoradores, como operadores, como gestores, como funcionarios, el mejoramiento genético es una gran herramienta. Y también la gestión de los recursos genéticos, que no están disociados uno del otro, sino por el contrario, toda esta situación de desequilibrio nos promueve a trabajar cada vez más articulados. Estuve buscando trabajos recientes, a ver qué nos dicen, hacia dónde va el mejoramiento. El mejoramiento, por ejemplo, habla de encontrar fenotipos resilientes, habla de encontrar resiliencia, por ejemplo, este trabajo de Molano que habla de resiliencia en el mejoramiento, es decir, ya encontrar bases genómicas para obtener animales o tener animales que sean capaces de resistir estrés de todo tipo, estrés calórico, estrés nutricional, es decir, cabras lecheras con atributos adaptativos. También estrategias de mejoramiento que den resiliencia a distintos tipos de estrés térmicos. También en vegetales. Y en cuanto a la gestión del patrimonio genético, es decir, pensando cómo hacer para restaurar la diversidad perdida o lo que se está por perder. Entonces hablamos de rescate genético, cómo hacer un sector más resiliente, cómo promover las funciones y los servicios ecosistémicos que nos dan los distintos ambientes. Por ahí vamos ahora, estamos viendo en la literatura de los últimos 2 años, que empieza a haber mucho más sobre estos temas. Mucho más. Ya había,
Pero ahora se hace mucho más hincapié en estos temas. Si nos fijamos también, y esto es anterior, ya en un trabajo, un libro de FAO, Respuesta al cambio climático, ya se promovía que se modifiquen los objetivos de mejoramiento, tanto en plantas como en animales. Por ejemplo, en animales, cuando se piensa introducir una raza, por favor tengan en cuenta las condiciones climáticas, el bendito interacción genotipo-ambiente. No creer que una vaca que dé 30 litros por día o 40 litros por día va a funcionar en todos lados. Se han cometido horrores al erosionar razas locales, prometiendo mayor producción, por ejemplo en África, y se ha erosionado la raza local que era resistente a parásitos, por ejemplo, y hoy día es muy difícil dejar de dar antiparasitario a las vacas que son ya cruzamientos. Es decir, se han producido una cantidad de errores, muchas veces promovidos por los mismos profesionales, porque no han tenido en cuenta estas cuestiones que son de sentido común. Estas recomendaciones que hacen estos autores en este libro de FAO estaban pensadas para cambio climático, pero se adaptan perfectamente a lo que estamos hablando hoy, que es la pérdida de biodiversidad. Es decir, hay un énfasis en repensar, reflexionar, situarnos en el territorio, entender que hay que mejorar con los elementos que nos da el lugar. Es mucho mejor y hay mucha más reserva de la diversidad genética local para poder mejorar. Este también, y ahora lo saco de los animales y las plantas, y vemos en los suelos, por ejemplo. Y esto también es una aproximación holística a entender, y una propuesta que hacen estos autores, para poder monitorear el estado de los suelos, porque dicen, el estado de los suelos no es nada más que la fertilidad, o lo que yo puedo ver de los contenidos de tal o cual elemento, sino todo también lo que tenga que ver con la diversidad genética intraespecífica, la abundancia de poblaciones de microorganismos, las comunidades y de características que hacen, por ejemplo, a las reuniones simbióticas a nivel radicular, o la diversidad funcional, o la diversidad taxonómica. Es decir, acá hay una propuesta metodológica para abordar algo que antes se pensaba en forma más univariada, pensarlo más integralmente. Posiblemente estas, como les decía, es una vía para comprender mejor y para no seguir arruinando nuestro hábitat, nuestra vida. Uno de nuestros trabajos dentro de la disciplina, vamos a la disciplina de la genética, es investigar. Tenemos que investigar, tenemos la obligación de ver la realidad y la verdad. Tenemos nosotros muchos preconceptos, como todo el mundo, pero nuestra tarea es hacer luz y poner a la luz la verdad. Acá cito una serie de trabajos que ya desde el 2012 nos dicen que la diversidad es más productiva, mayor diversidad es más resiliente, mayor diversidad hay menos vulnerabilidad. Y con la mayor diversidad tenemos asegurados servicios ecosistémicos y una mayor productividad general.
del sistema. Esto viene a cuento de uno de los preconceptos más distribuidos y más generalizados, que es, por ejemplo, en animales, que las razas locales son muy rústicas, muy adaptadas, pero no producen. Y eso es una falacia. Entonces, nosotros como investigadores, como gestores, como funcionarios, como docentes, tenemos que revelar cuál es la capacidad que no estamos viendo de los sistemas diversos. Traigo acá un gráfico de este último trabajo de Ripochet et al, muy reciente, en el que muestra y compara los servicios ecosistémicos con distintas formas de cultivo del arroz. Y lo que queda en evidencia es que el monocultivo de arroz sobre arroz, que es la práctica más común en Asia, que es la línea azul, en muchas de las variables de respuesta que acá está considerando, que va a producción, la fertilidad del suelo, la abundancia del suelo, la biodiversidad, el control de malezas, el control de nematodos y la rentabilidad. El sistema que es sin rotación y que es arroz sobre arroz, es muy malo. Es malo. Fíjense, el sistema más diverso, en donde se busca la diversidad en todo sentido, con rotaciones de cereal con leguminosa, las viejas, es la que produce en cada una de estas variables los mejores resultados. Con una excepción, que es la abundancia de suelo, pero que se ve ampliamente compensado por la gran performance de ese cultivo y de esa forma de cultivo tomando las otras variables. Esto nos dice que justamente cuando nosotros miramos el mejoramiento en general, como se ha hecho durante mucho tiempo, donde se busca, por ejemplo, la producción de carne, la producción de leche, la producción de fibra, y se buscan pocas variables a mejorar. Cuando nosotros ampliamos la mirada hacia todo el sistema, se nos complica la cosa, pero podemos encontrar la verdadera solución. Los dejo pensando. En otro trabajo que es también muy reciente, en donde la autora se hace la pregunta de cómo hacer más resiliente al sector ganadero, nos dice que la ganadería, ustedes saben, ha sido considerada como uno de los culpables del cambio climático, ¿no? Sin embargo, pueden tener efectos positivos o negativos. Y acá otra vez, la autora hace un enfoque sobre el enfoque de una salud, es decir, la mirada holística, para repensar y reequilibrar esta relación entre el ser humano y los animales, pensando en la resiliencia del sistema, no solamente en la producción de uno de los productos del sistema, que puede ser carne, leche o lo que sea, sino de todo el sistema, de la fertilidad del suelo, el bienestar de la gente que los maneja y el bienestar de los animales. En este sentido, también se piensa que la resiliencia va de la mano de razas locales, de una vida rural, de comida de alta calidad, y que está todo unido. Todo unido. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos esto viviendo en la ciudad? ¿Cómo hacemos para exigir o para poder adquirir alimentos que tengan estas características? Tenemos que repensar muchas cosas.
en nuestra forma de vida. Hoy hablábamos de las propuestas y hablábamos siempre de esto de una mirada diferente, integradora. Autores que son como Pilling, Hoffman, que son de FAO, que lo armaron entre todos, en forma integrada también, entre todos los recursos genéticos, cada uno de los sectores que compone la Comisión de Recursos Genéticos de FAO, hacen una observación y dice que hay muchas brechas de conocimiento cosas para entender que tenemos todavía muy poco conocimiento. Por ejemplo, cómo integrar el manejo de la diversidad a diferentes escalas. Cómo gestionar adecuadamente los recursos para contribuir a la resiliencia. Combinando recursos y mediante el mejoramiento de recursos. Hay mucha información que nos está faltando. Tanto sea de conocimiento de estos aspectos, como siquiera saber de qué cantidad, por ejemplo, qué cantidad de razas locales tenemos en el país. Estoy hablando de Argentina, pero ayer o antes de ayer estuvimos en un simposio en este mismo congreso, en donde los colegas de distintos países de la región indicaban exactamente lo mismo. La falta de información es uno de los aspectos que más compartimos. También la agroecología nos está diciendo que el mejoramiento genético que necesitan los sistemas planteados tanto sea de transición como puramente agroecológicos, necesitan de organismos mejorados con esos criterios, con criterios complejos, no con solamente 2 o 3 objetivos, sino con todo el sistema en la cabeza. Otro elemento que nos es al menos novedoso para algunos, aunque para otros es absolutamente entendible y normal, es la de integrar la diversidad genética con las culturas. Ya en los tratados internacionales, desde el 92 en adelante, se hace una especial atención al tema de los conocimientos tradicionales, tanto sea de las comunidades rurales como de las comunidades indígenas. Lo que se sabe hoy día es que la erosión genética y cultural van de la mano. Estos fenómenos de migración rural hacia las ciudades hacen perder cultura, hacen perder conocimientos tradicionales y hacen perder recursos genéticos. Todo está unido. Definitivamente no es un tema para que lo traten los antropólogos. No, en todo caso, nosotros genetistas debemos trabajar con los antropólogos, con los sociólogos, con aquellos que puedan entender la dinámica de las sociedades para poder entender cómo podemos restablecer o recuperar estos dos elementos tan importantes como es la cultura y la diversidad. Existen enfoques, por supuesto, que ya se vienen enunciando hace también décadas, como es el enfoque biocultural, y ha sido atendido por cada uno de los tratados. Sin embargo, nos resulta muy complejo aceptarlo. Por ejemplo, fue aceptado como parte de los conocimientos tradicionales, como parte de las discusiones, porque se ha demostrado que estos conocimientos hacen un aporte muy concreto y sustancial a la resiliencia, al mejoramiento de los cultivos, a la identificación, dónde están, cómo son, cuáles son las diferencias, tanto de los cultivos como de las razas.
pensar que hay algunas razas, por ejemplo, una raza de gallinas que es compartida entre Chile y Argentina, como es la gallina mapuche, que pone huevos verdes, que es atesorada por las comunidades. No solamente por las características que tiene su producto, sino por que es capaz de vivir en condiciones absolutamente difíciles, con poco comida que se le pueda dar, que pueda vivir muy, muy tranquilamente sin que nadie le haga nada. Que hayan mantenido esos animales, esa riqueza de esos animales, aun cuando se les dice que no son buenos, es propio de esas culturas. Debemos agradecerles a ellas, a esas comunidades, haber conservado esa gallina que hoy la estamos empezando a conocer, o que ya, bueno, se han hecho muchos trabajos, sobre todo del lado de chileno, pero que hubiera desaparecido si ellos no lo hubieran mantenido. Si ellos no hubieran mantenido el valor sobre esos animales. Por último, entonces, la genética. Tenemos que investigar mucho, tenemos que investigar sobre todo en términos de resiliencia y de adaptación. Tenemos que desarrollar indicadores de erosión y de monitoreo de la extensión de las especies. Estos autores también hacen una referencia particular para plantas, animales, forestales, acuáticos, todo lo que es necesario aprender, todas las brechas de conocimiento que tenemos por delante, que es nuestro aporte para poder prender la luz para ver qué es lo que está pasando y poder retrotraer algunos procesos que están desestabilizando nuestros ambientes. Entonces, como conclusión, necesitamos enfoques integradores, sistémicos, holísticos, trabajando con todos los componentes de la biodiversidad. Tenemos que hacer una combinación de estrategias de conservación in situ y ex situ a todos los niveles, a niveles locales, a niveles institucionales, conservando los sistemas como tales. Tenemos que aplicar lo que nosotros obtenemos. Tenemos que aplicar, por ejemplo, que si sabemos que es muy diverso porque tiene mucha diversidad a nivel genómico, eso lo tenemos que aplicar luego en nuestros territorios. Tenemos que entender también que conocimientos científicos y tradicionales tienen que dialogar en armonía. Tenemos que reconocerlos como pares. Cuando uno dialoga intercambiando, respetando al otro. Y por último, y este no es menor, es que usemos estos conocimientos para el desarrollo de políticas públicas, para que realmente lo que nosotros investigamos, lo que nosotros empezamos a conocer y los procesos a lo que podamos aportar y contribuir a la sociedad, se plasmen luego en normas, leyes, regulaciones que permitan que todos esos organismos a los cuales les hemos muchas veces dedicado la vida puedan seguir viviendo en adelante. Bueno, hablando de organismos, este es al que yo le he dedicado mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Rosa. La verdad que el tema da para mucho y sinceramente recibí las felicitaciones de nuestros socios que me están haciendo llegar comentarios muy alentadores sobre tu charla. Y bueno, como es habitual en las conferencias plenarias de la Sociedad Argentina de Genética, tenemos por costumbre no hacer preguntas, y todos aquellos que
quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, pero lo pueden mandar a la posibilidad que le da de comentarios el sistema virtual, y yo se los haré llegar a María Rosa para que le responda directamente. Así que tu disertación me ha dejado impactado. Una vez más, nos permitís que se nos abran los ojos de muchas cosas que en la cotidianeidad que vos hablabas al principio no la vemos y la dejamos pasar, y a veces nos concentramos en cosas que no tienen tanta importancia. Y bueno, el agradecimiento de la Sociedad Argentina de Genética por tu constante apoyo, y una vez más, gracias por estar presente. Y bueno, la comisión directiva seguramente te hará llegar las felicitaciones que correspondan. Así que de mi parte y de la parte de ALAC, muchas gracias. Fue una conferencia brillante, a mi entender. Y bueno, ya te digo, cuando reciba los comentarios te los voy a hacer pasar. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes. Bueno, no puedo sacar la foto del mapa, pero para que tenés una idea, te estuvieron escuchando de Canadá, de Estados Unidos, toda América Central, América del Sur, Europa, Sudáfrica y Asia. Así que tuviste un auditorio muy amplio, muy variado, y seguramente de alto impacto en el tema que has tocado, que no fue, que fue muy, 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 muy profundo. Así que gracias, María Rosa, gracias a todos los presentes, y damos por terminada la conferencia Fabret. Y bueno, les recuerdo a los socios de la SAC y a los que están presentes de ALAC que en noviembre la Sociedad Argentina de Genética hace unas jornadas de genética, y que van a poder verlo en forma virtual también. Así que muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana, que el programa sigue. Mañana arrancamos temprano y terminamos a las 8 con el cierre. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.